Di, ¿quién prohíbe los adornos de Allah creados por él para sus siervos y las cosas buenas de la provisión? Di, todo esto, el día del levantamiento, pertenecerá en exclusiva a quienes en la vida del mundo hayan sido creyentes. Así es como dejamos claros los signos para los que saben. Bueno, esto se puede interpretar de distintas formas, pero lo que queda claro es que aquí Allah está haciendo una pregunta. ¿Quién prohíbe los adornos de Allah y las cosas buenas de la provisión? Pues los musulmanes prohibimos muchas cosas que no están en el Corán, muchísimas, más que los judíos con su Talmud, con sus libros de prohibiciones. El Corán ha dicho lo que Allah ha prohibido, pero el hombre se ha inventado, pues, a través de tradiciones y de libros, pues eso, un número superior a las prohibiciones que tienen los judíos. Sigue diciendo, di, lo que de verdad ha prohibido mi Señor, aquí te está diciendo lo que ha prohibido Allah, son las indecencias, tanto las externas como las que se ocultan, es decir, las indecencias las que pueden ser en público o las que puedes hacer en privado. Eso está prohibido, Allah ha dicho que es haram. La maldad, el ser malo, el abuso sin razón, ¿no? El abusar o cometer algo sin negativo, sin ningún motivo, ¿no? Que asociéis con Allah aquello sobre lo que no ha descendido ninguna evidencia y que digáis sobre Allah lo que no sabéis. Estas dos últimas cosas hacen referencia a estos que prohíben los adornos de Allah y las cosas buenas de la provisión, porque las prohíben sin ningún permiso de Allah, sin ninguna evidencia. Están diciendo sobre Allah lo que no saben, están inventando prohibiciones que Allah no ha prohibido. Aquí en este versículo Allah nos ha dado las prohibiciones de una manera muy general. Aparecen después detalladas a lo largo del texto coránico. Pero básicamente son esas. Allah no se ha parado en los detalles, sino ha dado unas directrices muy generales que están resumidas en este versículo que hemos leído. Después dice, para cada comunidad hay un plazo y cuando éste llegue no se le atrasará ni se le adelantará una sola hora. Cada comunidad tiene su plazo fijado por Allah. Hijos de Adán o humanidad, si os llegan mensajeros surgidos de vosotros que os hablan de mis signos, sabed que quien se guarde y rectifique no tendrá que temer ni se entristecerá. Ya sabéis que hay dos versículos que tienen este mismo final y en el que se hablan de distintos grupos humanos, los judíos, los cristianos, los sabeos, los creyentes, que tienen en común tres cosas: la creencia en Allah, en el día del juicio y en las buenas acciones. Que como buenas acciones se entienden los preceptos que aparecen en el Corán, ¿no? No las acciones que a nosotros nos parecen buenas, sino las buenas acciones que el Corán ha marcado, ¿no? Entonces, aquí se está diciendo a toda la humanidad, independientemente de la religión que tengan, que cuando les lleguen estos mensajes de Allah, los guarden y rectifiquen su actitud, o sea, que se pongan en sintonía con estos mensajes, con estas bases que son la creencia en Allah en el día del juicio y las buenas acciones. Esto es lo que hace que la persona no tenga temor ni se entristezca. A continuación dice, pero los que tachen de mentira nuestros signos y sean soberbios ante ellos, esos son los compañeros del fuego donde serán inmortales. Es decir, los que tachen de mentira estos signos y se vuelvan soberbios ante ellos. Cualquier persona que rechaza las palabras de Allah o que cambia las palabras de Allah es un soberbio. Y este soberbio, su pago es el fuego, donde será inmortal.
Este fuego no lo vamos a tomar ni de manera literal ni como una manera figurada. Lo dejamos en fuego porque no sabemos cómo es, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? El que dice, no, no, esto significa fuego, fuego, como el que te quemas en la cocina. O alguien que te dice, no, esto significa un estado de aflicción. No sabemos cómo significa. Vamos a coger todos los sentidos, no a quedarnos con uno solo. Lo inteligente es coger todos los posibles sentidos que tenga la palabra. Y lo de serán inmortales, pues bueno, ya en otro vídeo vamos a hablar que la eternidad del fuego hay que comprenderlas de una manera un poquito más profunda, porque el Corán sí que deja claro que el paraíso es eterno, pero no el infierno. O sea, según el Corán nos deja ventanas, nos deja vías a comprender que el infierno tiene una duración limitada. Eso lo vamos a ver en otro vídeo. Sigue diciendo, ¿y quién es más injusto que quien inventa una mentira sobre Allah o tacha de mentira sus signos? A eso les llegará lo que tengan escrito. Así, cuando se les pregunte a los emisarios para llevar sus almas y les digan, ¿dónde están los que invocabais aparte de Allah? Dirán, se apartaron de nosotros y atestiguarán en contra de sí mismos que fueron incrédulos. Claro, toda esta gente que inventa preceptos que Allah no ha puesto en su libro, son taguts, son ídolos. Y la gente que los está siguiendo, están siguiendo a ellos, no están siguiendo a Allah ni lo que dice el Corán. Entonces, habrá un momento que se les preguntará, ¿dónde están aquellos que seguíais? Porque la gente no sigue lo que dice el Corán, la gente sigue lo que dice aquel imam, lo que dice aquella escuela, pero no están siguiendo lo que dice el Corán. Esto es un problema muy grave. Continúa, dirá, entrad en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y genios que hubo antes que vosotros. Y cada vez que entre una comunidad, maldecirá a su hermana. Así, cuando todas hayan coincidido en él, la última de ellas dirá de la primera, Señor nuestro, estos son los que nos extraviaron, dales un doble castigo en el fuego. Él dirá, todos tenéis el doble, pero no sabéis. Claro, todas estas comunidades antiguas que han servido de referente para que los musulmanes continúen en su extravío y continúen siguiendo escuelas, continúen siguiendo a sabios, en lugar de seguir lo que dice el libro, habrá un día que toda esta gente se encuentre y cuando se den cuenta que estos sabios los han extraviado, esta gente va a pedir que a ellos, que a esas primeras comunidades a las que seguían, se les dé el doble de castigo. Imagínate. Pero Allah dice, todos tenéis el doble. Y le dirá la primera de ellas a la última, no tenéis ningún privilegio sobre nosotros, gustad el castigo por lo que habéis ganado. Es cierto que a los que tacharon de mentira nuestros signos y se muestran soberbios ante ellos, no se les abrirán las puertas del cielo, ni entrarán en el jardín hasta que no pase el camello por el ojo de la aguja. Así es como pagamos a los que hacen el mal. Aquí en la primera parte nos está diciendo que esas primeras comunidades dicen que no tenéis ningún privilegio sobre nosotros, a aquellos que piden un castigo doble para ellos, ¿no? Vamos, que en ese momento, en el día del juicio, la gente se echará las culpas unos a otros, pero al final la responsabilidad es de cada una, ¿eh? Aunque esté hablando de comunidades, el juicio es individual y cada persona será juzgado por lo que ha hecho. Si ha seguido a un imam, ha seguido a una escuela, en lugar de seguir a Allah, al mensaje de su profeta, pues allá él. El Corán lo ha dicho bien claro, lo ha dejado muy claro. No entrarán
en el jardín esta gente hasta que no pase el camello por el ojo de la aguja. Esto es una expresión, ¿no? La aguja tiene un ojo y entonces un camello es muy difícil que pase por ahí, es imposible, ¿no? Pero claro, esto es una posibilidad, porque para Allah no hay nada imposible. Allah puede pasar, no un camello, puede pasar 500 camellos por y al mismo tiempo además. Entonces, aquí se deja también una puerta abierta porque Allah es misericordioso. Tendrán un lecho de Jahannam y sobre él cobertores de fuego, así es como pagamos a los injustos. No vamos a interpretar, como hemos dicho, los castigos del fuego y las recompensas del paraíso, vamos a tomarlas en todos los sentidos posibles, ¿no?, que permite la palabra, y no nos vamos a quedar solo en uno de los sentidos. Y los que creen y practican las acciones de bien, y no obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad, ellos son los compañeros del jardín donde serán inmortales. Mucho cuidado aquí. Los que creen y practican las acciones de bien, y no obligamos a nadie sino en la medida de su capacidad. Esto es algo que parecen no entender estos imames y estas escuelas, que obligan a la gente y te hacen sentir mal cuando tú no eres capaz de cumplir todo lo que ellos dicen. Pero Allah dice que no obliga a nadie sino en la medida de su capacidad. Es que hay veces que la persona no tiene más capacidad para hacer una cosa. Entonces vemos cómo tanto en el Islam, tanto en el cristianismo, sectas como los testigos de Jehová o los mormones, te ponen unas condiciones que si tú no las cumples ya automáticamente te dicen que estás fuera de la misericordia de Allah. Todo esto es una invención del demonio, porque todo esto es de Shaitán, porque Allah te está dejando bien claro que Él solo pide según la capacidad de la persona. Pero ojo, esto no tiene que servir para que uno se escaquee, porque el ser humano tiene mucha capacidad, ¿eh? Claro. A veces tenemos más de la que nos pensamos. Dice que esta gente son los compañeros del jardín donde serán inmortales. Recordemos esto, ¿eh? Esta gente que para muchos no cumplen totalmente, no son merecedores de la misericordia de Allah, porque no cumplen todo lo que Allah ha mandado, porque no pueden, ¿eh? Quitaremos el rencor que pueda haber en sus pechos, los ríos correrán a sus pies y dirán las alabanzas a Allah que nos ha guiado a esto, puesto que si Allah no nos hubiera guiado, nosotros jamás nos habríamos guiado. Es cierto que los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad y se les proclamará: aquí tenéis el jardín, lo habéis heredado por lo que hicisteis. Aquí es muy interesante todo esto, porque dice, quitaremos a esta gente que entra en el paraíso el rencor que pueda haber en su pecho. Eso significa que el creyente, por muy recto que sea, por muy bueno, no es ningún santo y siempre tiene algo de rencor dentro, porque forma parte de la naturaleza humana. Entonces, ese rencor le será quitado. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿eh? Los ríos correrán a sus pies y dirán, alhamdulillah, que Allah nos ha guiado a esto, puesto que si Allah no nos hubiera guiado, nosotros jamás nos habríamos guiado. Claro, esto es el sentimiento que tiene el creyente. El creyente no tiene nada bueno, o sea, no tiene como suyo los logros, no los tiene como suyo, los tiene como algo que le ha sido dado por Allah. Esa es la actitud del creyente. Realmente él ha hecho fuerza, por eso hay un día del juicio para ver qué es lo que ha hecho cada persona. Pero es que el creyente lo entiende todo como una misericordia a Allah. Por eso dice, no, yo no me he guiado, ha sido Allah que me ha guiado. O sea, le da toda la alabanza a Allah. Esto también es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que los mensajeros de nuestro Señor vinieron con la verdad y se les proclamará, ojo aquí, aquí tenéis el jardín, lo habéis heredado por lo que hicisteis. No por lo que creísteis, ni por lo que queríais hacer, ni por lo que... No, por lo que hicisteis, por vuestras acciones, por vuestro esfuerzo. Esta es la llave del jardín, el esfuerzo de la persona. ¿De acuerdo? No la creencia, como hay gente que dice, no, si dices yo creo en Allah, pues ya está. Después puedes ser un
un sinvergüenza, puedes hacer lo que quieras, pero da igual, crees en Allah y ya está. Pues entonces todo el mundo que nace en un país árabe, que desde pequeño le enseñan que solo hay Allah, pues esta gente ya tiene el paraíso. Y el resto de personas que no han nacido en un país musulmán, pues esta gente todos al infierno, ¿no? Estos son absurdos que cuando uno lee y se fija en lo que dice el Corán, se da cuenta que son, pues eso, absurdos. Allah dice que la llave del jardín es las acciones, por lo que hicisteis. Continúa, y aquí ya entramos en un pasaje que no es que sea oscuro, pero es de difícil interpretación. Vamos a quedarnos solo con la conclusión que aparece al final del pasaje. Dice así: y llamarán los compañeros del jardín a los del fuego. Hemos encontrado que lo que nuestro Señor nos había prometido era verdad. ¿Habéis encontrado vosotros por lo que vuestro Señor os prometió era verdad? Dirán sí, y una voz pregonará entre ellos, que la maldición de Allah caiga sobre los injustos. Esos que apartan del camino de Allah, procurándolo tortuoso y no creen en la última vida. Toda esta gente que están prohibiendo continuamente a los musulmanes, inventando prohibiciones que no aparecen en el Corán, están haciendo el camino de Allah algo tortuoso. Pues esta gente está incluida también aquí, ¿no? Ellos se creen que están salvos, pero son los primeros. Entre ambos grupos habrá una separación, y sobre las alturas de reconocimiento, que es al-Araf, lo han traducido aquí como altura de reconocimiento. Bueno, habrá unos hombres que reconocerán a cada uno por sus signos. Cuando llamen a los compañeros del jardín les dirán: paz con vosotros, pero ellos no podrán entrar en él, aunque lo desearan intensamente. Aquí ya estamos en el pasaje este que os he dicho que es de muy difícil interpretación. Y cuando tengan que volver la mirada a los compañeros del fuego dirán: Señor nuestro, no nos pongas junto a las gentes injustas. Los compañeros de las alturas llamarán a unos hombres a los que habrán reconocido por sus signos y les dirán: ¿de qué os sirvió todo lo que acumulasteis y la soberbia que tuvisteis? ¿Son estos de aquí de los que asegurasteis con juramentos que Allah no tendría misericordia con ellos? Entrad en el jardín, no tenéis nada que temer, ni nada por lo que entristeceros. Aquí, de todo este pasaje, vamos a quedarnos con este final y con la enseñanza que nos proporciona, que es que no somos nadie para pensar que este grupo o esta persona no va a entrar en el paraíso. No somos nadie. Este pasaje lo deja bien claro. Aunque sea un poquito confuso o difícil de interpretar, porque lo es, la enseñanza es que no pensemos que nosotros somos gente del paraíso y que otras personas, por pertenecer a otra religión, a otro grupo, a otra filosofía, son gente del fuego. Porque esto es una decisión que solo la toma Allah. Nosotros no somos nadie para ni siquiera hablar de estos temas. Por eso cuando vemos todas estas sectas, todos estos sabios que se ponen a gritar diciendo que estos van a ir al fuego, que estos son gente extraviada, que estos son gente perdida, que son la gente del fuego, ¿quiénes son ellos para decir todo esto? ¿Quiénes son ellos? Cuando aquí Allah te está enseñando muy claramente que solo Allah es el que pone a cada uno en su lugar en el día del juicio, solo Él conoce las acciones y el corazón de cada persona. Y después continúa diciendo: y suplicarán los compañeros del fuego a los compañeros del jardín: derramad sobre nosotros un poco de agua o algo de lo que Allah os ha dado. Dirán: Allah ha prohibido ambas cosas para los incrédulos. Esos que tomaron su deber de adoración como frivolidad y juego y se dejaron seducir por la vida del mundo. Hoy les olvidamos como ellos olvidaron el encuentro de este día en el que ahora están, y por haber negado nuestros signos. Aquí está diciendo que esta gente del fuego, los que sí están seguros en el fuego, tomaron su deber de adoración como un pasatiempo, como algo sin importancia, como un juego, y se dejaron seducir
por las cosas de esta vida. Aquí está describiendo a la mayoría, por desgracia, de musulmanes. Pero claro, aquí uno lee esto y parece que no, esto habla de la gente que no cree. No, no. Los mismos musulmanes, cuando hacemos, por ejemplo, cogemos un boli y un papel y ponemos, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas le dedicamos al estudio? ¿Le dedicamos a acciones conscientes por la causa de Allah? ¿Cuánto tiempo del día dedicamos a Allah realmente? Pues muy poquito, muy poquito. Se lo dedicamos a otras cosas que son cosas del mundo. Y esto es caer seducido por la vida del mundo, ni más ni menos. Termina el versículo diciendo, y por haber negado nuestros signos. Este negado, en árabe, también significa, este negar significa rechazar. Y no significa solo negar o rechazar de boca, sino también con la acción. Porque si tú no estás cumpliendo con lo que Allah ha mandado, es una manera de rechazar los signos. No es solo decir, no, no creo, no. Significa el no hacer lo que tienes que hacer, ya es rechazar los signos de Allah. Ya es una negación de los signos. Y para terminar, dice, y es cierto que les hemos traído un libro que hemos explicado con precisión en base a un conocimiento, guía y misericordia para gentes que creen. Vamos a parar aquí, porque después ya entra a hablar de otro tema el capítulo. Fijaros lo que dice. Les hemos traído un libro que hemos explicado con precisión en base a un conocimiento. O sea, esto significa que el libro es la clave, lo que contiene el libro, para la salvación del ser humano. Y que en él ya está explicado con precisión lo que necesita el creyente para su salvación. Dice en base a un conocimiento. Es una guía y misericordia para gente que cree. Entonces, la persona que no encuentra que el Corán está explicado al detalle y que no encuentra que sea una guía y misericordia por él mismo, entonces esta gente realmente no se puede considerar creyente, porque aquí está hablando del libro y de la creencia basada en el libro de Allah. Eso es lo que Allah trajo a través de los mensajeros. Libros, no tradiciones, no cultura, no opiniones de personas, de sabios, de escuelas. Allah trajo un libro que ha conservado hasta el final de los tiempos. Un libro explicado en detalle, que es guía y misericordia para la gente que cree. Y aquí está la clave de todo lo que hemos leído hasta el momento. Porque toda la gente que inventan, ponen prohibiciones que no existen en el libro, toda esta gente no está tomando como guía el libro de Allah ni como una misericordia. Toda esta gente está pensando que el libro de Allah está incompleto. Están pensando que el libro de Allah le faltan cosas. Por eso es que hay todas las prohibiciones que hay y toda esta serie de historias y aparecen todo este tipo de sectas. Si la gente pensara que el Corán está completo y que de verdad es una guía de misericordia, no habría espacio para todas estas cosas.